Continuamos en este festival que promueve el cine latinoamericano y le brinda oportunidades a los jóvenes talentos que comienzan su carrera en el mundo audiovisual, invirtiendo en su educación, desarrollo y exponiendo sus trabajos. En este contexto, que presenta desafíos, cambios, pero también oportunidades y nuevas modalidades, nos planteamos hacer un reset. Luego de la pausa y el freno, volvemos renovados, con más ganas, más fuerza y reinventados. Buscamos en esta edición recomenzar, volver a la filmación, volver al set y hacer surgir con mayor fortaleza la industria cinematográfica. Quiero recordarles que pueden seguir los distintos momentos del festival en fasciuni.com. Los cortos ganadores de años anteriores estarán en la sección Películas y pueden compartir en las redes sociales sus comentarios en Fasciuni Becas con el hashtag Fasciuni y hashtag FasciuniFest. A través de un intercambio enriquecedor de experiencias, ideas y subjetividades con reconocidas personalidades de la industria cinematográfica, esta iniciativa se sitúa como un espacio de posibilidades y oportunidades para la próxima generación de cineastas. Todo esto gracias a nuestros socios que nos apoyan: DirecTV Latinoamérica, AT&T, Sky Brasil, Warner Media, HBO Max, USC School of Cinematic Arts, Creative Artist Agency, TV Cortos y a Sundance Collab, que forma parte del Sundance Institute. Ya hemos recorrido a lo largo de esta hermosa jornada todas las etapas de la producción audiovisual. Comenzamos preguntándonos por el aprendizaje en cine para reflexionar luego sobre el desarrollo de una historia. Ahora llegamos finalmente al último momento, el de la distribución de la producción cinematográfica. En este conversatorio hablaremos sobre cine y público, modelos de distribución. Nos acompañan en este encuentro Juan Manuel Domínguez, Claudia Sparrow y Alejandro de Gracia. Bienvenidos, bienvenida. Juan Manuel es periodista, gestor cultural, editor, curador y programador de festivales de cine y de historieta. Trabaja en eventos como Bafisi, Seattle International Film Festival y el festival South by Southwest. Fue codirector de Baficito Animado, editor de libros sobre Peter Bogdanovich y Nanni Moretti, y ha colaborado en medios como El Amante, The Comic Journal, Rolling Stone, Inrocuptibles, Diario Perfil, Rock Deluxe y otros. Es autor del libro Super Hollywood, los héroes del cómic salvan al cine. Claudia Sparrow, nacida y criada en Lima, ha sido reconocida como una de las cineastas más prominentes del Perú. Su reciente documental Máxima, sobre la activista peruana Máxima Acuña, quien está luchando contra la empresa minera más grande del mundo, ganó el prestigioso premio de la audiencia del Festival de Hot Dogs 2019, además de más de 10 premios internacionales de festivales como el IDFA, Slapdance, Palm Spring International, entre otros. Su largometraje I Remember You fue estrenado en salas de cine y plataformas digitales en el 2016. Y su cortometraje, El Americano, ganó un premio Emmy en el 2009. Claudia es graduada del American Film Institute, donde estudió dirección de cine y recibió el premio de mejor dirección Franklin Schaffner por su trabajo en El Americano. Claudia es becaria de Fulbright y alumna del Film Independent 2018. Ahora le damos la bienvenida a Alejandro de Gracia. Él pertenece a una familia que lleva más de 55 años en el negocio del entretenimiento. Su padre trabajó para Warner Brothers durante más de 25 años. Se ha desempeñado en el medio cinematográfico desde muy joven. Después de muchas películas distribuidas en Argentina y también en Latinoamérica, inició su propia empresa de distribución llamada Energía en 2009. Ya ha distribuido más de 360 películas a lo largo de la región. Produjo la serie Casi Feliz y el documental Del estrés a la felicidad, entre otras producciones.
En el 2019 ha cofundado Tiger House, una empresa de desarrollo, producción y distribución que participa en todas las etapas de producción y distribución, ayudando a los creadores a compartir sus proyectos apasionantes con el mundo. Les damos la bienvenida a Fashion-Fest, Claudia, Juan y Alejandro. ¿Cómo están? Un Gracias, gusto. Néstor. ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la pandemia, el encierro, todos estos tiempos tan extraños que estamos viviendo? Al menos si yo voy a tomar la palabra, tenemos mucho miedo de pisarlos, así que por lo menos no perdimos la forma, ninguno de todos nosotros. Pero, ¿cómo nos ha tratado la pandemia? Con mucha suerte, obviamente, a la hora de compararse con los que no la tuvieron, pero supongo que a casi todos en esta mesa nos pica un poco bastante lo que está pasando con el cine, ¿no es cierto? Ese lujo que tenemos en nuestra vida y que para muchos de nosotros es nuestra vida. Si bien no es preocupante, es cuanto menos realmente paradigmático, o sea, como uno cree que lo puede ser para la civilización, pero también en el día a día, y al mismo tiempo redescubrir en el aferrarse el cine, ¿no? Tipo ir a ver clásicos, ir a estar, hablamos, ¿no?, de una etapa más temprana de este momento, así que si redondeo tu pregunta, me ha tratado bien y como siempre el cine está ahí, espero que siga estando, pero bueno, nada, me parece que es un momento donde cómo sigue el cine es cuanto menos más mutante que nunca antes en nuestra existencia, ¿no? Ujú. Exacto. El cine lleva muchos procesos y tiempos, ¿no? Y como decía en este conversatorio, vamos a hablar sobre la última etapa de la producción audiovisual que tiene que ver con su distribución. Para que una película termine de encerrar un sentido o muchos sentidos, no basta con el producto audiovisual final, sino que con una parte esencial del mundo cinematográfico que es el público. Son los espectadores quienes terminan de otorgarle sentido al trabajo realizado. Y en estos tiempos es el espectador el que decide dónde, cuándo y cómo consumir cine. Actualmente vivimos épocas donde la realidad se transforma de manera vertiginosa y los tiempos se aceleran. ¿Cuáles son hoy las posibilidades que brinda la virtualidad y la tecnología al consumir cine? ¿Cuáles consideran que son las nuevas maneras de ver y distribuir cine? No sé, Alejandro, por ejemplo. A ver, claramente la llegada de las plataformas hizo un impacto de forma muy, muy importante en la comunidad. O sea, yo lo vi desde que Netflix irrumpió y cómo se convirtió en un player global, cómo empezó a cambiar todo. Es más, una charla que tuvo Ted Sarandos, que es el director de contenidos de Netflix en Cannes, él dijo, venimos a colaborar, pero también a hacer una disrupción, digamos, del sistema que estaba creado. La realidad que es muy complejo lo que está pasando, la verdad no, es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar. Sí hay una cuestión que yo creo que es la primordial, que es que la gente está consumiendo mucho contenido, porque a la gente le gusta el contenido, por lo cual eso es algo muy bueno. No es que se alejaron de ver películas o ver series o ver documentales, al contrario, creo que la cultura de ver contenido está siendo más rica en el consumidor, que eso es algo extraordinario. Después, obviamente, por un tema de gustos, pero yo soy un amante del cine, a mí me gusta el cine, me gusta ir al cine, también me gusta ver en plataformas, pero la experiencia de cine es de donde yo partí, entonces me encantaría, digamos, que la transformación que se está dando no deje afuera, digamos, ese lugar, que no creo que suceda, la verdad es que no creo que vaya a suceder. Sinceramente, creo que sí lo que va a suceder es que había una tendencia que el contenido medio, no el contenido blockbuster, ni el contenido art house, había una tendencia que el contenido medio ya le estaba costando mucho a nivel de rentabilidad de las salas de cine. Ujú. Y yo creo que el lugar donde va a quedar el cine es blockbuster o art house. Me parece que va por ahí. Y va a convivir el cine, va a convivir las plataformas, pero bueno, estamos en un proceso de entendimiento
cómo va a quedar la nueva realidad, ¿no? Creo que en nuestras propias vidas, ni siquiera en el negocio del entretenimiento. Creo que todos es, bueno, ¿cuándo aparece, si esta es la nueva normalidad? Uno se está acostumbrando también, ¿no? Tantas cosas han cambiado. Claro. Néstor, yo Claudia, aprovechan sí. ahora que estás preguntando eso, creo que es un poco relevante justo con la experiencia que tuve con mi último proyecto, mi documental Máxima, porque fue muy interesante. Nosotros, la película se estrenó, digamos, en festivales en el 2019 en Hot Dogs y continuó, digamos, la ruta tradicional en festivales, en presenciales. Pero justo el año pasado, que empieza la pandemia, teníamos un montón de eventos, también viajes que teníamos para participar en festivales, conferencias y todo, y pasa la pandemia y todo se cancela, ¿no? Entonces todo se convierte virtual inmediatamente. Y lo interesante, creo que lo positivo que vimos, que mi equipo y yo podemos sacar, es, sin pensarlo, hemos podido llegar a muchos más lugares y a mucha más gente, y a veces sin que sea un presupuesto digamos, significativo, ¿no? Y eso creo que ha sido bastante inesperado y bastante positivo, que si bien lo teníamos planeado, organizar eventos, no sé, de repente en Perú, de repente en Estados Unidos, o que puedan ser diferentes países europeos, esta vez lo hemos podido hacer mundialmente, o sea, era como alucinante poder hacerlo, y como te digo, sin que hayamos tenido que cubrir ese costo de viajes, de organización, de alquilar lugares. Entonces creo que desde ese punto ha sido, en esta experiencia en particular, bastante positivo. De todas maneras. Las puertas que se te abren virtualmente, Claro. ¿no? Claudia, que se pierde también, ¿no? Porque obviamente ha sido diferente y justo como te digo, me pasó vivir las dos cosas, de poder conectar con la audiencia cara a cara y luego tener que hacerlo obviamente en pantalla, es diferente, pero también han habido bastantes positivos. Sí. Claudia, perdón, Juan Manuel. Hay algo que dice Alejandro que es crucial y que el ejemplo de Claudia también ayuda, que es, digo, estamos en los primeros 11 años del nacimiento de la nueva industria del entretenimiento. Desde que Netflix liberó su primer contenido original, no pasaron ni 11 años. Es como si en 1929 estuviéramos hablando, bueno, ¿cuál es el futuro de Hollywood? No sé, digo, a esto claramente cambia todo las plataformas y este modelo del que hablaba Claudio obviamente también cambia todo, porque un montón de cambios que tenían que ver con la distribución, que es el tema que nos atañe acá, que podrían llegar a pasar, eventualmente fueron un Big Bang, fueron radicalizados. Digo, uno puede ir desde HBO Max y su decisión de estrenar directamente en plataformas y en cine películas gigantes, ¿no? No películas como hablaba Alejandro, que a veces, ¿qué pasaba? El contenido que no es el que sale 120 millones de dólares o el contenido que sale 15 millones de dólares, que es más o menos, por tirar dos números absurdos, ¿no? Pero son más o menos, contenido que está en el medio, que a veces lo podía recibir o generar una plataforma, también ahora empieza a ser remoldeado. Porque lo que tenemos ahora es, el cine gigante también llega a las plataformas, y la guerra de plataformas, al menos en la región, desde hace 2 meses, está rojo vivo. Digo, HBO Max ya está acá, Netflix hace rato está acá, Disney Plus tardó un año en llegar, DirecTV Go, hay un montón de plataformas que buscan generar contenidos. Entonces es, como te decía antes, para no ser redundante, pero es cuanto menos extraño y también es muy pronto para ver a dónde va este camino y cómo hasta se redefine la palabra distribución en este escenario, ¿no es cierto? Exacto. Sí, yo creo que lo que acabas de decir, Juan, tiene que ver con una nueva etapa. O sea, me parece que todos están tratando de encontrar su lugar, su nuevo lugar. Mismo los exhibidores de cine también tienen que encontrar su nuevo lugar. Los espectadores también tienen que encontrar su nuevo lugar. Los creadores de contenido tienen que entender, digamos, el ecosistema para después pensar, digamos, hacia dónde van a ir. Hoy quizás es un poco prematuro porque está todo movido, pero la realidad es que lo que dijo Claudia me pareció también espectacular, porque existen más oportunidades, yo creo, si bien de llegar a una audiencia mundial. Eso es algo extraordinario y de manera muy, muy sencilla y con un bajo costo. Si bien es complejo también llegar hasta ahí. O sea, no le pasa a cualquiera que lógicamente puede llegar a una audiencia mundial. Entonces, hay que navegar esta complejidad
como digo siempre, el contenido en definitiva es tan hermoso porque es creativo y la creatividad rompe el status quo y termina imponiéndose. Entonces esa es la semillita que hay que seguir haciendo de que sea realmente potente para después encontrar, digamos, cuál va a ser su canal de distribución. Yo siempre creo que viste que ese es el alma de todo lo demás. Después, bueno, será mejor, peor la distribución, pero ese alma tiene que ser poderoso. Uh-huh. Claudia, en una entrevista sobre tu última película Máxima, comentabas que cuando conociste la historia de Máxima Acuña, sentiste que tenías que hacer todo lo posible para darle a su voz un gran alcance, ¿ya? Con la importancia que esto significaba para ti. Pero, ¿qué fue lo más difícil a la hora de conseguir distribución y exposición de tu película? Fue un proceso muy frustrante porque es un documental que si bien tiene una temática que es muy relevante para el mercado de Estados Unidos, es en español, porque obviamente la protagonista es peruana. Entonces fue muy frustrante porque esa siempre ha sido una barrera. Toda mi experiencia, si el contenido no es en inglés, hay una barrera muy grande, ¿no? Podemos conversar y sí, que la diversidad, que ahora se apoya más contenido de otros países, pero la realidad sigue siendo de que si la película no está íntegramente o mayoritariamente en inglés, siempre tenemos esa barrera. Entonces era frustrante para mí hablar recientemente con incluso ejecutivos de estos estudios, empresas grandes, y decirme que sí, ¿no? Que como la película hacía el check a todas estas cajitas, pero que sin embargo no podían darse el lujo a poner algo que de repente desde su punto de vista era como más niche, o de repente, y para mí eso fue bastante frustrante escuchar de un ejecutivo latinoamericano que diga es que no puedo programar algo que sea solo específico para Perú. Entonces, no sé, a mí me parece interesante porque pienso que la película abarca temas más universales, ¿no? No Totalmente. Solamente, que no sería específicamente solo para una audiencia de Perú. Entonces, creo que eso siempre ha sido un poco la barrera más grande, el hecho de que no está en inglés. Y bueno, yo creo que en general, ¿no? Es un documental con temáticas que es más social, no es algo tan mainstream. Entonces, que obviamente lo esperamos, ¿no? Que no iba a ser tan fácil. Pero creo que lo que más me sorprendió es tener esa respuesta, sobre todo de Latinoamérica, cuando es una temática latinoamericana. Y creo que un poquito para añadir de lo que estaba diciendo Alejandro, creo que sí es cierto, no sabemos, o sea, todavía hay algo que se está definiendo, las diferentes formas que ha tomado el tema de distribución. Creo que también desde un punto de cineasta es importante que también sea sostenible, porque si bien pueden haber todas estas plataformas y maneras de que tus películas se vean, creo que para el cineasta es importante también que sea sostenible, que puedas vivir, ¿no? Obviamente de cualquiera sea la forma en la que estás trabajando en tus proyectos en tema de distribución. Uh-huh. Uh-huh. Los tiempos cambian y la sociedad también. En este sentido, ¿cómo consideran la mejor manera de interpelar y llegar a las nuevas subjetividades a través del cine? Alejandro, Juan Manuel, no sé. Primero que diría es definamos subjetividades, ¿no? Como diría el profesor de secundario, pero no, creo que los chicos pueden responder mejor que yo. Yo igual me gustaría responderte del rincón del Festival de Cine, que es un rinconcito en el universo de... Creo que había algo que decía Claudia y algo que, bueno, que también había dicho Ale, que digo, hay algo muy positivo, pero yo a veces, quizás desde mi pesimismo nato, veo algo un poco negativo, si bien no terrible, que tiene que ver con el perfil del algoritmo, que tiene que ver con lo que se espera, el tipo de contenido que se espera que genere la región. Que si bien por ahora, al menos en lo que uno ve, que insisto, no es el insider que pueden tener los chicos, a veces sentís que se buscan determinadas cosas, incluso mismo con los lanzamientos de plataformas. Hay cosas que a vos te llegan y hay cosas que no. Si uno buscara una plataforma que tuviera muchísimo cine clásico de todo el mundo en América Latina, no hay ninguna.
Y hay varios players en el universo del streaming que sí tienen canales con películas clásicas y ese mercado, por ejemplo, no existe para nosotros, que si bien insisto, es un lugar de lujo, de nicho, te permite entender que si bien todos podemos tener plataformas, a veces lo que empieza a pasar es que se cercena un poco el acceso a determinados contenidos. Y lo que yo me preguntaba desde mi lugar de programador, desde un lugar de festival, es cuánto empieza a pasar después que eso puede llegar a limitar lo que se puede o no producir en la región, que es algo que de por sí ya pasa un poco con el universo de los festivales y con el universo de los mercados, y a qué se le presta atención y a no que se le presta atención y a lo que no se le presta atención en la región. Si es que fui claro, supongo que no lo suelo ser, pero sí, más o menos es lo que quiero No, decir. fuiste claro, sí. Alejandro, Yo, hablando del tema del algoritmo, si bien es cierto que es una trampa, porque lógicamente está para ayudarte, pero a su vez te simplifica, lo cual es totalmente aburrido, viste, ver siempre lo mismo, o sea, no te hace ni siquiera evolucionar. Y eso pasa no solamente en las plataformas, sino que pasa también en Twitter, no sé, en un montón de medios, que en YouTube, que simplemente te segregan lo que uno quiere ver. Yo creo que también, a ver, y ahí yo interpelo al otro, al espectador, a que también haga su trabajo de ir a buscar información para después ir a buscar a la plataforma lo que no le muestra, digamos, de manera en primera plana, digamos. Porque si vos buscás, encontrás. El tema es que hoy en día es como que la gente quiere todo simplificado. Y sinceramente no existe crecer sin embarrarse un poco. Entonces yo creo que en ese sentido, si bien el algoritmo existe, también me he encontrado que afortunadamente en muchos lugares que he trabajado de plataformas existe el algoritmo plus o más la curaduría del profesional que está, digamos, eligiendo contenido o eligiendo proyectos. Y eso lo he vivido. O sea, realmente los profesionales que están detrás son gente que quiere el contenido, que sabe lo que está hablando. O sea, el algoritmo les puede llegar a marcar un parámetro, pero después ellos pueden también tomar un contenido, por más que el algoritmo quizá le diga que no, y lo ha sucedido, en mi caso ha sucedido. Lo único que sí hay que escaparle un poco es a la plataforma que te dé todo servido. Creo que ahí es algo que uno tiene que escapar, no decir, bueno, a ver qué es lo que hay en la primera plana, sino también hacer un esfuerzo de ir a buscar, ¿no? No solamente esperar. exacto. Hoy en día el mundo de Internet es infinito, ¿no? Y si bien brinda grandes posibilidades y mayor acceso, al mismo tiempo es un espacio que es difícil de controlar. Como, ¿consideras que puede haber alguna alternativa en la manera de distribuir cine, pero que genere menor piratería? ¿Claudia? ¿O Alejandro? ¿Qué se hace con eso? No sé ustedes qué sienten con respecto a la piratería. Yo siento que el pirata va a existir porque siempre le va a buscar la vuelta, pero en general yo creo que ha disminuido muchísimo esa búsqueda del contenido pirata. No sé, es mi sensación por lo menos. Y esa pregunta la tuve en un momento, también la tuve, y era, mirá, todas estas plataformas lo que van a tratar de brindar es el mejor contenido posible a un precio dentro de todo razonable, lo cual uno hace de que diga, tenés tanto que la verdad que ir a buscar algo realmente, a ver, te puede pasar, que Juan Manuel lo decía, de que no encuentres algo clásico o algo en particular, te puede pasar, de que digas, bueno, a ver cómo lo puedo encontrar, o quizá también no querés pagar más de un servicio. Yo no sé si eso lo pueden detener, la verdad que yo creo que el que quiere piratear, que cada vez es menos, va a seguir haciéndolo. Uh-huh. Sí, Néstor, creo que es muy cierto. Eso me pasó con mi película anterior y fue interesante la reacción que tenía en ese entonces de mi distribuidor, porque me di cuenta que literal cada semana era como que ya tenía que ir a YouTube y llenar la forma para decir, por favor, que bajen la película. Y mi distribuidor me explicó y me dijo, es que es como un poco ya el comportamiento de la audiencia. Las personas que van a piratear, pero
esperemos la mayoría de personas ya tienen alguna suscripción, o sea, no va a ser la primera parada que van a tener, ¿no? Entonces, es un poco como, sí, está ahí, va a existir y tienes que aprender a vivir con él. O sea, creo que traté de hacerlo en su momento, creo que inocentemente, de realmente tratar de contactar a todas las plataformas y todo, y algunas funcionaron, pero bueno, las vuelven a subir y es como un poco, no sé qué tanto es realista luchar contra esa corriente tan grande. Exacto. Juan Manuel, ¿cuál es tu opinión? No sé qué es la piratería, no tengo idea. No. Obviamente creo que es, como todo, digo, en el ecosistema cine creo que todo está demasiado conectado una cosa con otra. Creo que a algunos contenidos de los que hablamos no nos afecta, de hecho genera el famoso boca en boca que le decimos aquí en Buenos Aires, que sirve y ayuda y al menos te pone en otro plano y te menciona, porque digo, lamentablemente las películas no pueden vivir más de ser solo películas, es una pena, pero digo, tienen que hacer muchas cosas, demasiadas acrobacias, pero también creo el único lugar donde siento que me preocupa, pero como decía Ale, también son gigantes y pueden reacomodarse, es el cine per se, pero también el cine per se, la sala de cine, al menos últimamente se ha convertido en un lugar un poco complicado, ¿no? Como el aforo fue reducido, entonces ahora, por ejemplo, los distribuidores chicos, al menos en Argentina, con los que uno habla, tienen muchos problemas para estrenar, porque no tienen ventana, porque no tienen un hueco entre tanque y tanque, lo único que tenés son tanques, tenés tanques que se fueron acumulando durante año y medio, que están saliendo todos juntos, entonces es un momento muy particular, hay que ver si eso se reacomoda, pero también hay que ver si eso se tatúa, ¿no? O sea, entonces ahí es donde creo que se puede generar como algo raro. En julio, recuerdo, el aforo era del 35%, al menos en Argentina, las salas estaban llenas, pero hubo películas que estaban compradas hace un año y que tenían que esperar porque no conseguían una ventana. Ese aspecto sí me parece preocupante porque ahí volvemos a la película esta o a esta figura fantasmal que inventamos de la película de 40 millones de dólares, ¿no? O de 20, 25, que puede ser, no sé, una película animada peruana que no puede conseguir sala en América Latina porque está completamente tapado de eso. Y ahí es donde quizás la figura de la piratería me preocupa un poco más, la figura de la plataforma se te hace un poco más salvadora, pero bueno, seguí sin ver la película en la sala de cine, que al menos sigo siendo de la generación que se aferra a eso con muchas ganas y con mucha fuerza. Claro. Sí, yo lo que siento para hablarle al otro que está, al que tiene, digamos, que crear y después distribuir, es que es un mundo complejo. Tiene que primero que pensar, yo por lo menos lo que sugiero humildemente es el camino de qué es lo que quiere hacer con ese contenido. No simplemente, a ver, puede no pensarlo y decir yo tengo ganas de contar esta historia y después veré, por supuesto, más vale, está en todo su derecho. Cuando uno tiene algo para contar, muchas veces no pensás en lo que viene detrás. Yo con mi documental tenía ganas de contar esa historia, tardé 9 años hasta que lo pude lograr y después vino el después. Lo que pasa es que, claro, al ser distribuidor, ya más o menos esa parte la tenía bastante clara de lo que podía hacer, pero no es que decía, bueno, va a suceder esto. Dije, bueno, creo que por acá podría llegar a haber un lugar, después lo hubo. Pero es interesante que no solamente piense en el contenido, sino que va a pasar después, porque si no es muy frustrante cuando después te quedás con el contenido en las manos y decís, ¿y ahora qué hago? Porque en definitiva lo haces para que otro lo vea, más allá de la experiencia personal. Entonces ahí pasa que vos decís, bueno, ¿las salas en qué lugar están? Y las salas están en una reconversión, obviamente que no es lo mismo hablar de salas en determinados territorios en donde hay salas de cine, un circuito de cine-arte, como en otros que no lo hay. Entonces en donde no hay circuito de cine-arte es muy complejo porque los espacios son cada vez, antes ya venía limitado, y con esto que es con la acumulación de blockbuster más el aforo, indudablemente que para entrar a una película chica no va a suceder por lo menos de acá, yo creo que a un año por lo menos, hasta que esto se reconstituya. Y después en plataformas hay espacio, pero bueno, también la cantidad de contenidos que ellos reciben es infernal, más las producciones originales también es infernal, por lo cual es salvaje, no es que están entrando a un ámbito, sí, por favor, pase por aquí. ¿Verdad? Las nuevas plataformas nos acostumbran a ver cine
cómo y cuando queramos, ¿ya? Algo que choca como con el modelo tradicional del estreno en salas de cine. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué se hace para que la llegada al público de un producto audiovisual sea exitoso? No sé qué quiere responder, digamos. Claudia, dale vos. Es que, lo Definamos que no, éxito de vuelta, como subjetividad. Definamos éxito, porque creo que es un Sí, poco. no, claro. Perdón, Claudia, que te piso, pero no, creo que es que ahí, es eso. realmente lo que entra cuando uno lo ve como programador de cine, como periodista, entran las intenciones, más allá de donde quiera uno llegar. Digo, o sea, ese llegar, el circuito de arte de tu ciudad, si lo tenés, como decía Ale, o el Oscar, me parece que. Digo, es una cuestión muy de ser pragmático con el modelo de estreno, con lo que te ofrece tu país, con lo que te ofrece tu instituto de cine. Digo, en Argentina, por ejemplo, hay películas que sí o sí tienen que estrenarse en un determinado momento, porque si no, no van a cobrar la ayuda que genera el instituto de cine. Y entonces ahí ya tenés un factor que quizás no existe en, no sé, en Colombia, por darte un ejemplo. Más allá de que eso es un puntito en un tapiz muy grande. Creo que depende mucho de lo que quieras hacer con la película y lo que llames éxito. No sé, Ale no va a hablar de eso, pero él produjo una serie que venía muy bien y se convirtió en un mega, Casi Feliz fue un éxito muy grande, muy gigante, que generó una segunda temporada, prácticamente una de las primeras series argentinas que se pudo ver en medio de la pandemia. Ahí te uno una cosa más porque es interesante lo que vos decís. Cuando yo, a ver, ¿cómo surge? Porque quizás con un ejemplo práctico puede surgir la respuesta. Cuando yo un día me voy a dormir viendo una serie que era, no sé, un drama terrible, y me voy a dormir y me levanto pésimo, soñando cualquier cosa, pésimo. Entonces dije, no, pare de sufrir, dije, quiero crear. No había tantas comedias, dije, quiero crear una comedia porque creo que quiero que, digamos, que la gente pueda reírse un poco antes de dormir. Entonces empecé a pensar el formato, dije, me gusta mucho el cine de Woody Allen, me gusta muchísimo, me gusta Larry David, me gusta Seinfeld, dije, bueno, una especie de un personaje neurótico, pero en Villa Crespo, en Argentina, en un barrio de Argentina. Y surgió desde ahí, sabiendo de que podría haber un espacio para la comedia, porque veía que no existía la comedia. Pero después pasó algo que fue inimaginable, que fue la pandemia, y de golpe la serie se estrenó con toda la gente en la casa. Y eso se convirtió en un éxito sin querer, la realidad. Sin querer, sí, uno hace lo mejor para que lógicamente esté bien narrado lo que querés contar, pero no fue que nosotros fuimos a buscar el éxito, no fue que dijimos, ¿sabes qué? La vamos a romper, esto está creado para triunfar. No, fue la creación de decir, quiero contar esto. Después sucedieron las cosas buenas y bueno, hoy estamos haciendo la segunda temporada, pero es difícil. Yo creo que el que se quiere parar en el lugar de cómo hacer para narrar algo exitoso, lo que tiene que hacer primero y principal es empezar a identificar qué es lo que tiene y con qué lo puede comparar, a nivel local y a nivel internacional. A nivel internacional es difícil también, porque obviamente son otros presupuestos, pero a nivel local, a ver hasta dónde llegó lo local. Y de ahí ver si él está en esa altura o no. Siempre lo que se hace es comparar, digamos, para ver qué juego está jugando. Pero hoy definir, yo creo que ahí va un poco con el tema de lo que hablaba Juan y del algoritmo. Si vos hoy decís, ok, voy a hacer, no sé, ahora están funcionando los true crime stories. ¿Quién mató al verdulero? Y van y ven la sangre del verdulero ahí por todas las tomates, por toda la banana, ven ahí, dicen, vamos a matar a otro para ver un true crime de otro. Y quizás cuando se estrena esa tendencia ya pasó. Entonces te quedás ahí como, pero no era que... Entonces es complejo ir a buscar el éxito así como voy a crear la fórmula. Yo me acuerdo que cuando empecé en el negocio, que tenía 17, 18 años, con Pascual Condito, Juan, que traía mucho cine europeo, mucho cine de crítica. Realmente fue un muy buen mentor. Yo le decía, ¿cuál es la fórmula para que algo funcione? Y un día se cansó y me dijo, flaco, no hay fórmula. Dejá de pensar de que acá hay una fórmula porque no. Es una fórmula que está en movimiento, por decirlo. Sí, yo creo que es muy interesante, sobre todo pensando en el público, ¿no? Que está viendo esto, que son estudiantes, que quieren
que quieren, imagínate, estudiar cine ahora, en este contexto, quieren contar historias, quieren que sean vistas sus historias, y con todas estas dificultades de estos momentos no es fácil, claro. Juan Manuel, querías decir. Sí, hay algo para agregar a lo que decía Ale, algo que pasó en Argentina en el año de la pandemia, en 2020, que fue un poco sorpresivo, bastante sorpresivo para todos, que fue un caso de éxito raro, fue lo que sucedió con Cinear. Cinear es la plataforma donde se dan las películas argentinas, lo cual suena muy vasto, pero se dan las películas argentinas que, Ale me corregirá si me equivoco en la definición, que han sido producidas gracias al Inca, sea en su totalidad o en otro porcentaje. Entonces, como el Estado tiene parte de esos derechos de exhibición, los lleva a su plataforma Cinear. Cinear, lo que sorprendió de Cinear es que el cine argentino, como todo el cine, al menos aquí en Argentina, estuvimos literalmente un año sin cine. De marzo a marzo estuvimos sin salas, si no me equivoco casi. Sí, de marzo a marzo. Sí, sí. De marzo a marzo. Y de repente películas que pasaban porque tenían que estrenarse, lo había comentado antes, aquí en Argentina algunas películas que tienen aporte del Estado tienen que estrenarse para poder cobrar alguna parte de ese aporte. Entonces a veces, por ejemplo, hay meses como septiembre o octubre o noviembre, la última parte del año, a veces estrenaban 4 o 5 películas nacionales un jueves, ¿no? El día del estreno aquí en Argentina. Y lo que pasó con Cinear el año pasado fue que las películas empezaron a lograr números de visionados que no lograban de espectadores en salas. 20.000, 25.000, 30.000, que en prepandémico sería un gran número para una película argentina, muy buen número, y que tampoco podía lograr a veces hasta físicamente, en términos de no tenías las salas para generar ese aforo, esa cantidad de corte de ticket. Entonces ese fue un caso de éxito que creo que reafirma un poco lo que dice Ale. No hay una fórmula y algo que obviamente uno puede decir, sí, yo podría haber estrenado en cine y después haber ido a Cinear y capaz que lograba 20.000 personas, pero también está la situación de la casualidad y la causalidad que genera, bueno, hay pandemia, hay una plataforma de cine argentino, no había nada para ver de Hollywood, porque todavía no se habían abierto las plataformas, no se estaban las películas, y la gente vio cine nacional, como al menos en términos de verlo en sus dispositivos electrónicos, no lo había hecho nunca desde que existe Cinear, que existe hace varios años, no existe desde el año pasado. O sea, entonces ese es un caso de éxito muy extraño, muy raro, y en Bafisi nos pasó, de hecho, el Festival de la Ciudad de Buenos Aires tuvo muchísimos visionados, muchísimo más visionados que hubiéramos tenido corte de ticket, si tuvimos el evento físico, pero si teníamos un aforo del 100% en salas. Entonces, insisto con la palabra mutante, pero sí hasta el éxito me parece que se ha convertido en algo extraño en este momento. Yo le preguntaría a Claudia, que ella está, digamos, en la antesala de un estreno mundial, pero además me imagino que estarás pensando en un próximo proyecto, ¿no, Claudia? Sí, no, definitivamente apoyo todo lo que están diciendo y creo que desde un punto de vista cineasta, como cineasta, creo que es crítico, sobre todo para estudiantes, pensar estratégicamente. Porque yo creo que cuando uno empieza, y fue mi caso, sobre todo estás pensando mucho del lado creativo, ¿no? Obviamente tienes una historia que te apasiona, que estás dispuesto a sacrificar, darle todo, ¿no? Dedicarle literalmente tu vida para poder hacerlo. Y eso a veces incluye desde finanzas hasta tu tiempo, hasta todo, ¿no? Todos los sacrificios que haces. Pero claro, llega el momento en que terminas la película y mi lección número 1 fue, ahí es cuando realmente empieza el trabajo. O sea, después de haber tu sentido que ya no tienes nada que dar, cuando vas a distribuir tu película, es cuando realmente empieza el trabajo, porque para eso lo has hecho para que, no para que esté debajo de tu cama, sino para que el mayor número de personas la vean, ¿no? Entonces eso creo que como cineasta incluso si vas a creo que es algo crítico que no te enseñan o te hacen realmente considerar cuando estudias cine. Es todo el lado creativo, que obviamente importa, pero al final del día el cine es un negocio. Tú quieres poder vivir del cine, entonces tienes que poder pensar estratégicamente y creo que eso ayuda. Y es ese balance de encontrar, obviamente, o por lo menos hacer el proyecto que te apasiona, pero tener una estrategia. Si bien no hay fórmula para el éxito financiero o no puedes planear lo que va a pasar, lo que va a estar de moda en ese entonces, creo que sí puedes armar una estrategia, por lo menos entender
quién es tu audiencia y dónde la puedes encontrar, cómo puedes llegar a ella. Y lo bueno, creo que ahora hay más maneras de llegar a ella que quizá antes, ¿no? Y creo que lo puedes hacer también con menos presupuesto. Entonces, creo que eso sí es importante. Y sí, yo como cineasta, esa fue la lección número 1 que aprendí con mi proyecto de I Remember You, y eso es lo que me ha dado muchos recursos y nos ha abierto muchas puertas ahora con este siguiente proyecto, y definitivamente es algo que tomo en cuenta ahora que estoy desarrollando mi siguiente proyecto, de todas maneras. Y te hago una pregunta, Claudia, porque es difícil también la retribución con respecto a documentales, porque vos decías que tiene que ser sostenible. En ese aspecto, ¿no querés contar un poco también de las complejidades de poder vivir, digamos, creando contenidos? Sí, y creo que el documental obviamente es, sobre todo cuando es una temática social, o sea, obviamente yo hice Máxima en este caso en particular, yo hice ese proyecto obviamente sin esperar nada, realmente era como mi misión en la vida, era contar esta historia y obviamente no, sin esperar nada a cambio, ¿no? Pero obviamente al final del día tenemos inversionistas a los que por lo menos tenemos que intentar recuperar el dinero, ¿no? Y sobre todo también espero crear un precedente, porque obviamente sí es difícil conseguir financiamiento para proyectos así, crear precedentes para que otros financieros, otras empresas se den cuenta que es posible, que hay una audiencia para esas películas y que es posible hacerla sostenible. Entonces, eso ha sido nuestro enfoque. Y bueno, creo que como yo en mi caso ya había aprendido bastante de las opciones de distribución, o sea, me eduqué muchísimo, lo aprendí todo con mi proyecto anterior, he podido aplicar un montón de ese conocimiento en la estrategia, sobre todo también cuando a veces se te pueden presentar empresas grandes que sí, quizá tienen un nombre, pero de repente cuando lo miras en papel no te va a convenir desde un punto financieramente, pero también no le van a dar la exhibición a tu película que quieres o que se merece. Y creo que el haber estado informada nos ha ayudado a tomar lo que creemos las mejores decisiones para este proyecto. Entonces creo que como cineasta es importante educarse, saber las opciones, saber de contratos y los derechos, ¿no? Lo que eso implica. Porque a veces firmas sin saber y luego te diste cuenta que cuando quieres tu película de vuelta es que ya no la puedes tener de vuelta o la tienes de vuelta en 10 años. Entonces todo eso es muy importante y creo que los cineastas nos enfocamos más en lo creativo que en ese aspecto que también es muy importante. Perdón. Mi pregunta te interesa porque, ¿y cómo hiciste para decidir con quién? ¿Qué fue lo que te convenció? Para nosotros era en esta película muy importante tener control sobre cómo, control creativo en el sentido de poder explotar el mayor número de audiencias que podamos y poder controlarlo. Entonces queríamos, por ejemplo, poder llegar a centros educacionales, poder tener esos derechos, poder también realizar eventos virtuales, también tener esos derechos. Poder estar envueltos, si va a plataformas digitales, a cuáles y cómo. Todo eso para nosotros era importante. Entonces, como hemos podido recrear un modelo híbrido y poder trabajar alrededor de eso, que quizá en algún momento llegó un distribuidor grande que sí, de repente hubiera sido lo más sencillo, pero creo que para que sería la película estuviera enfrente de la gente una semana y luego desapareciera, no era lo que queríamos. Me imagino a los estudiantes y las estudiantes tomando nota, ¿no? Porque esto es muy valioso, es muy valioso. Gracias por compartir esa experiencia. Juan Manuel, ¿tú querías decir algo? No, ya que la estábamos interrogando a Claudia, había otra cosa que me interesaba mucho. Interrogando a Claudia. Sí, todo. Con el lanzamiento, ¿no? Porque hablamos también de mantenerse, estar y no solo cuán importante es el lanzamiento, sino cómo se elige el lanzamiento de lo que uno ha creado. Cómo entra a ser parte de la estrategia de cuidado del producto que uno tiene. Bueno, la verdad es que depende de tu proyecto. Es que eso es lo primero, digo, ¿no? Como te digo, yo aprendí, ok, cuál es la historia que estoy contando, cuál es la audiencia que creo que le interesaría o la audiencia que yo quisiera que llegue. Y a partir de ahí empezar a buscar organizaciones. O sea, y creo que eso también es importante como cineastas, porque a veces nos cerramos a los
a los actores obvios, ¿no? Bueno, estudio A, B y C, si ellos me dijeron que no, se acabó, pero no es cierto. A veces saliendo de eso es donde están las oportunidades, donde vas a encontrar el apoyo que necesitas. Entonces, hemos trabajado, por ejemplo, creando relaciones con organizaciones que apoyan las causas que el festival apoya. Hay un montón, la verdad. También tenemos ya esta relación con un distribuidor que también apoyó como un modelo híbrido. Entonces sabíamos que ellos también creyeron que la película era adecuada para ese modelo y así hemos ido trabajando juntos. Pero definitivamente es después o sea, es un proceso, ¿no? Que se te pueden cerrar muchas puertas, de un montón de nos, pero es parte de ser creativo, tienes que buscar, se te cierra una, vas a la otra. Solamente necesitas, como digo, el no ya lo tienes, solamente necesitas un sí, entonces tienes que seguir. Voy a sumar también algo que puede servir con mi documental. Yo logré venderlo a una plataforma en Latinoamérica, en Estados Unidos y Francia. Primero lo vendí en Latinoamérica, funcionó y entonces después compraron en Estados Unidos, Canadá y Francia. Pero lo que hice también fue me metí ahí un mercado que se llama MIPCOM, MIPCOM TV, que es en abril y en octubre, y como era el año pasado era online, entonces no tenía que viajar, dije, bueno, listo, me inscribo online porque el costo, digamos, era mucho más barato que irte de viaje y estar en el festival, hotel, pasaje. Dije, me inscribo y empiezo a ver la lista de los compradores y empiezo a ver, digamos, quién le interesa documentales, de qué territorios, y empiezo a mandar mails. Y obviamente que la devolución de esos mails es quizás 1 a 50, o sea, realmente vuelven muy pocos, pero encontré cosas. Tal es así que encontré un distribuidor en Australia que me compró la película. Lo cual realmente es Después obviamente estuvimos negociando el contrato, como decía Claudia, hay que sentarse a leerlo, a negociar cada cosa, porque obviamente si no después cediste la película y chao, no es más tu película, y vos decís, pero no es más tu película. Entonces el tema del contrato es fundamental. Pero bueno, también después está la búsqueda, que obviamente si tenés gente cercana, distribuidores o alguien que vos puedas confiar, te alivianan este camino porque obviamente ellos ya lo transitaron. Lo importante es caer en alguien de que uno confíe, ¿no? Porque hay de todo, es como, no sé, agentes inmobiliarios. Pero bueno, quería contar eso también, de ir a buscar mercados y ahí ver la lista de compradores y empezar a mandarle email, como algo bien práctico. Está buenísimo porque hablan de estrategia y obviamente a veces suena un poco frío, pero también, bueno, nada, está el descaro también, ¿no? El voy a mandar 60 mails y todos nos podemos relacionar con eso, digo, todos generamos de un lugar donde a veces no te prestan atención, entonces hay que ametrallar, o sea. Y sabés que es loco, pero terminás encontrando respuestas, ¿eh? Quizás te dicen que no, pero están del otro lado, porque también la virtualidad, que es otra cosa que trajo nuestra vida. Hoy el mundo está virtual y estamos acostumbrados a recibir de cualquier lado algo. Yo recibo un montón de correos de un montón de lados ofreciéndome contenido. Que bueno, vuelvo a lo mismo. El plan, digamos, económico también es importante tenerlo en cuenta porque uno tiene que vivir de esto y tiene que entender de que cuándo vuelve el dinero, cómo vas a vivir día a día, si no vuelve, qué pasa, también ponerte en ese lugar. Es entender un poco todo el ecosistema. No solamente, bueno, me voy a sentar a escribir y voy a hacer una película o una serie o lo que fuere, porque si uno quiere cerrar el circuito, tiene que pensar en todo en esto. Si no, bueno, te vas a quedar solo, voy a hacer una película y no hay nada más de ese circuito. Alejandro, ¿cuáles dirías que son los primeros pasos en la distribución de una película y cómo se diseña la comunicación de un film? Terminando como para crear expectativa, ¿no? Porque, como tú bien dices, claro, el creador está en su película muchas veces, pero después, ¿cómo lo comunicas? ¿Cómo nos podrías ayudar con ese tema? Sí, yo creo que se van a reír con esto. Yo creo que el distribuidor es en definitiva un médico de un paciente que es el contenido. Entonces hay muchas veces que viene el paciente con un mal título. Entonces yo digo, tiene titulitis, hay que cambiar, hay que extirpar el título y cambiarlo y ponerle otro. Que obviamente ahí hay mucha controversia porque muchos títulos no tienen nada que ver con el título original, pero bueno, que la traducción no funciona, entonces el distribuidor tiene que, porque el título es muy importante a la hora de
de que la gente accede a un contenido. Aunque parezca mentira, es como vos tenés que tratar de limpiar las barreras de entrada, para que si alguien dice, a ver, ¿qué hay acá? Bueno, en esa limpieza de las barreras de entrada se entre más fácil. Cuanto un título malo es una barrera de entrada más fuerte. Entonces, ahí empieza el arte de la comunicación, que es para películas o para vender un candidato político o para lo que fuere, que ahí están también los límites de lo ético, ¿no? ¿Qué es lo que uno hace para, lógicamente, vender? Pero bueno, es complejo porque hoy hay una sobresaturación de información, entonces imponer, digamos, una idea, tenés que ganarle a otras ideas para imponerlas, y ahí, bueno, está lo intrínseco del contenido, lo que el contenido genera, digamos, ¿cómo se dice?, atención, y después tenés lo que uno hace en la campaña de comunicación. Yo por lo que veo, en las plataformas, salvo las películas muy grandes, no comunican lo demás. En la plataforma es un poco de escroleo, título y a ver los primeros 2 minutos a ver si me enganchó o no me enganchó. En el cine, antes se usaba de hacer campañas y obviamente ahí está el rol de los periodistas en el cine era clave. O es clave, no voy a decir era, es clave. Hablo un poco del pasado porque no sé para adelante qué pasa, pero por lo menos que se hable, un ecosistema que hable de algo es muy importante. Yo recuerdo una película que estrenamos que era la ganadora de Palma de Oro de Cannes, rumana, 4 meses, 3 semanas, 2 días. La verdad que era una película muy difícil, pero que esa le impuso, digamos, la película en sí, pero también lo que todo el mundo hablaba de la película. Y terminó funcionando muy bien y gente que quizá no hubiera ido fue porque también se hablaba de eso y bueno, había que verlo. Entonces, creo que no hay que menospreciar lo que se hace a nivel comunicativo desde el póster, desde la imagen que se muestra, desde una frase que invita a ver y desde un título. Eso no hay que menospreciarlo porque son factores fundamentales. Hay que pensarlo también. Claudia, ¿te gustaría sumar algo sobre el tema? No, creo que estoy totalmente de acuerdo. Ese es el trabajo que a veces que no nos gusta, pero es muy importante, porque al final nadie va a vender mejor tu película que tú. Entonces tienes que saber que todo lo bueno, lo malo y lo que decía de saber venderla, ¿no? Saber, saber quién es tu público, qué es lo que quieres, a dónde quieres llevarla. ¿Qué pensás, Juan? Manuel. ¿Qué pienso? Pienso, obviamente egoísta, con todo respeto a ustedes, pienso en el universo de los festivales de cine, cuánto daño y cuánto bien han hecho al mundo del cine, ¿no es cierto? Pienso que un festival de cine, hay diferentes festivales de cine, los hay privados gigantes, Ale hablaba de MIPCOM, que es ahí, si no me equivoco, es en Cannes, y lo generan ahí y es una cosa. Pienso en Bafisi, que es un festival financiado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ende es estatal, entonces tiene otras responsabilidades para con el cine que se hace en la región y para con los ciudadanos que ven cine. Pienso que si hay algo que los festivales podrían hacer en este sentido es ayudar a quizás lo que ahora no pueden hacer las plataformas, ¿no? Como ayudar a... El cine es todo, el cine es esto y aquello, y a veces uno termina viendo en los festivales las mismas películas, que te gusten o no, terminan hablando de una determinada forma, y al menos uno que está metido en el mundo de los festivales, sin querer sonar ni pringoso ni torpe, siente que ve siempre las mismas películas. No estoy hablando de estilo, ¿no? Sino que los festivales quieren tal película, como si todos los clubes de fútbol quisieran al mismo jugador. Entonces, bueno, dame clon de este jugador. Bueno, pero es el quinto clon. Bueno, no importa, dámelo igual. Y los festivales de cine, la responsabilidad que siento que pueden tener en este escenario, porque es un lugar, primero, un festival de cine es un lugar vital para un estudiante. Digo, de hecho, es lo que estamos haciendo ahora. Es un lugar donde una plataforma, por suerte ahora uno prende la plataforma y hay mil cosas. Uno tenía que cincelar de otra forma antes cuando buscaba cine. Me parece increíble eso, pero un festival de cine, el evento, el estar ahí, que los agentes estén ahí, que el distribuidor pueda ver la película en una sala, pueda ver cómo funciona en una sala, que el productor vea lo que podés hacer. Digo, creo que lo que digo no busca anular nada de lo que se dijo antes, pero creo que el cine como Big Bang de un instante creativo sigue siendo importante, y como Big Bang de una forma de vivir, el cine también es importante y de crearlo y de recibirlo. Creo que los festivales de cine
deberían ser un poco más responsables a la hora de mostrar prioridad, de mostrar que el cine es enorme y que hay un montón de cosas, incluso mostrar cosas que puedan parecerte lejanas a lo que vos mostrarías, ¿no? Porque las películas lo necesitan, porque después a vos te pasa que hay películas que te llegan por cuarta, quinta vez, y no hay una comunicación, no es que vos decís, bueno, esta película podría ir a tal festival, es simplemente rechazarla, y cuando uno rechaza una película siendo programador, está rechazando el trabajo de muchísima gente y de gente que quiere llegar, y que puede ser que la película, usemos una palabra muy y enormemente torpe, la película sea mala, digo que siempre es un criterio muy subjetivo, pero el mismo sistema de festivales debería generar una ayuda a la pluralidad, a una comunicación, a que todo se vea para el público que tiene que verlo, porque si algo que nos mostró todo esto es que sea DirecTV Go, o sea el Bafisi, o sea Cinear, hay un público para todo, que es lo que dijo Ale de entrada, hay un público para todo, entonces hay que ayudar a que ese público también se forme y esté y quiera consumir cine, o sea. Ahí lo que agrego es que yo creo que necesitamos entender también como sociedad, dejar de que uno sea el ganador de todo, que haya un solo ganador en lugar de que coexistan. Que coexista un todo, que en un festival de cine exista lo comercial como también lo artístico, porque lo que decía Juan me parece también importantísimo, porque la experiencia del cine es tan linda cuando uno se siente en una sala. Yo he visto películas que las ves fuera de una sala y es otra película. Realmente lo he vivido. Películas de comedia, es más, voy a dar un ejemplo. Hay una película que se llama Fase 7, una película argentina que es sobre una pandemia que se suscita en Buenos Aires y de golpe se encuentra un protagonista encerrado en su casa con su novia y un vecino loco. Esa película la veías en la sala con gente y la gente se reía y era una comedia. La veías fuera en tu casa y era un drama. O sí. Entonces digo, ¿cómo puede ser? Te juro, eran dos películas diferentes. Y yo creo que ahí deberíamos tratar de que el ecosistema se ayude para, lógicamente, tratar de maximizar todos los espacios, que en definitiva hace que sea más rico todo, ¿no? Cuando hay más cantidad de voces, hace que todo sea más rico, ¿no? Que simplificar en solamente un alimento. Me parece que es fundamental esto como industria. Se nos va un poco el tiempo. Me gustaría preguntarles, pensando que estamos en un espacio dirigido al ambiente estudiantil, gente que se está abriendo, ¿no? Camino en la industria cinematográfica. ¿Qué le dirían a todos aquellos que están estudiando cine hoy? Quien quiera comenzar, por favor. Yo les diría de que es una etapa claramente de renacimiento del cine, y que si bien hay un montón de cosas que se están definiendo, también es un periodo muy interesante con muchas puertas para nuevo talento, para nuevas voces, para nuevas formas de cine también, y que al final del día, nos guste o no, pero las películas las estamos viendo así, o sea, probablemente ese es el futuro. Entonces, aprovechar esas oportunidades. Ahora ya no tienes que esperar a que alguien te dé permiso, o sea, puedes crear películas y puedes llegar al público directamente. Entonces, que no tengan miedo, que sigan su instinto y aprovechen estas oportunidades, porque el cine, las formas de ver cine se están transformando, y ellos van a ser parte de esta de este nuevo cine, la verdad. Juan Manuel. Sí, primero que nada, muchas gracias por la aventura. Y segundo, de mi parte, al menos del rol que me toca, vean cine. Vean cine, vean todo el cine que puedan en la medida que puedan. Vean cine, no se enojen con el cine todavía, sobre todo si están aprendiendo a filmar. Vean cine, vean películas que les parecen malas, vean películas que les parecen increíbles, vean películas que son trending topic, vean películas que no lo son. Creo que, obviamente estoy en un lugar muy distinto de los chicos, pero pocas cosas te muestran lo poderoso que es el cine como el cine. O sea, y aprender qué tipo de cine te habla y qué tipo de cine no te habla es súper importante. De mi parte, para entender el mundo, ¿no es cierto? Supongo que para ellos para entender su profesión, pero
Ujú, Vean cine donde sea, como sea, pero traten de hacerlo de la forma más variada posible, siempre. ujú. Alejandro. Sí, yo ahí comparto lo que dijeron ambos. Yo lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, estoy viendo charlas, hay una plataforma llamada Masterclass, estoy viendo charlas de James Cameron, de distintos, de Scorsese, de un montón bueno, de Aaron Sorkin, de un montón de realizadores impresionantes que digo, te están enseñando, digamos, su oficio. Digo, esto es espectacular, por lo cual seguramente en YouTube van a encontrar charlas también estos, gente extraordinaria que te cuenta. Es más, yo mi documental, yo estudié administración de empresas, no estudié cine. Y mi documental lo armé porque Scorsese dijo, si tenés una historia para contar, agarrá una cámara y contala. Buscá la vuelta para contarla. Obviamente después estudié hice un curso con Campanella y Aya Bornek sobre escritura, entonces entendía, digamos, cómo se cree. Bueno, estoy hace muchos años mirando cine, como dice Juan, o sea, realmente, y después tenía, como dice Claudia, algo para contar y lo quería contar, no me importaba cómo, también con la serie Casi Feliz. Lo único que yo sí, en los estudiantes de cine, les diría es, está bien ser romántico, está bien soñar, porque es lo más lindo que hay, pero también sepan de que lo que están eligiendo en este momento de sus vidas, para poder tener éxito, para poder vivir de ello y sentirse pleno, le van a tener que dedicar mucho tiempo. Realmente la elección es importantísima y tiene que pensarse si realmente se ven dedicándole su vida a esto, porque en definitiva para poder lograr una carrera tienen que realmente sentir de que quieren vivir de esto y dedicarle su vida, o sea, no es que es un camino fácil, es un camino que te tiene que gustar mucho y apasionar como a nosotros nos apasiona. Y bueno, que sean sinceros con ellos, ¿no? Que creo que ahí arranca todo. Bueno, esto es lo que quiero hacer para mi vida y después también qué contar, porque hoy en día también hay una crisis de qué contamos. Creo que también hay una crisis importante de qué estamos contando. Hay mucho también contenido que realmente decís, yo esto ya no quiero ver más. Mm. Y hay otro contenido que me gustaría que llegue más, que es ese contenido que te hace pensar como ser humano y te hace conectarte con vos mismo, ¿no? Y ese es el que más quiero ver, que siga apareciendo. Y por último, para finalizar esta conversación que he disfrutado mucho y les agradezco el tiempo y la pasión y sus conocimientos, quiero preguntarles con las posibilidades que hay actualmente, hoy. ¿Se ve hoy más cine que nunca? Hay más cine al alcance de la mano que nunca. Digo, yo abro algo como si fuera un libro y tengo películas. Eso creo que es así. Lo otro no sé si te lo podría responder. Supongo que, digo, a términos estadísticos, hay millones, en este edificio hay millones de películas. Antes había decenas de películas en una ciudad. Digo, obviamente que sí, hay más cine. Creo eh, Pero que igual lo que hay que hacer. ¿hay más cine o hay más contenido? Claro, eso te iba a decir, eso es lo que no podía cerrar. ¿Hay más cine o hay más contenido? Yo creo que es una pregunta todavía que no podemos responder. Lo que creo que sí hay todavía, 100 años después, es todavía hay ganas de ver relatos de esta forma. Digo, eso es lo más importante. Entonces, creo que eso es lo que más me impresiona, que ni siquiera diría cuidaría porque no sabría ni cómo cuidarlo, creo que estaría otra gente. Pero lo que más me impresiona es que sí, hay ganas de ver relatos contados como se contaban hace 100 años. O sea, eso a mí me impresiona en este medio y en muchos otros, pero eso sí me impresiona mucho. Que hay gente que puede pensar que esto es el fin del mundo y quiere seguir viendo relatos. O sea, digo, eso me parece que es lo más poderoso, o sea, lo más orgánico del cine. Entonces sí, eso al menos está, eso es la fuerza que está, eso es lo más importante. Bueno, Claudia, ¿qué pensás? Claudia, ¿quieres? Estaba pensando. Es que querías terminarlo en una onda más positiva. No, es que sí, quiero pensar que sí, quiero pensar que el cine como cine va a continuar. Creo que van a haber muchas personas que sí, o sea, obviamente esa es mi manera favorita y es a lo que le dedico, pero sí, también tengo que reconocer que de repente cuando lo veo, de repente generaciones más jóvenes, ya quizá no es su primera preferencia lo de ir al cine o sentarse a ver una película de hora y media o 2 horas, ¿no? Pero yo creo que eso también
depende por las opciones de cine que se están viendo o la falta de opciones de cine que se está viendo. Creo que bueno, ese es otro tema, pero yo creo que sí, estoy de acuerdo en de que esta forma de ver películas, o sea, definitivamente la gente lo quiere seguir viendo. Creo que está en manos de nosotros los creadores de hacer que la gente quiera seguir saliendo de su casa y por un contenido que piensen que merezca la pena verse en pantalla grande como una experiencia colectiva, ¿no? Yo creo que eso es ahí donde estamos nosotros teniendo que hacer el trabajo. Sí, a mí me pasa, tengo 2 hijos chiquitos, de 9 y de 6 años, y el otro día vi Luca. La verdad que a mí me encantó. Vengo de una familia italiana, la verdad que me gustó mucho y los veía a ellos también cuando se conectan con las películas y dejan de conectarse con Roblox o TikTok o lo que fuere. Es otra experiencia para ellos mismos también. Los relaja, los conecta con ellos, están en un punto evolucionando. Cuando están en lo otro están como en la Masticando nada. el tiempo, ponele, o Claro, sea. en la nada, era como la historia sin fin que decía la nada avanza. Bueno, yo creo que hay que tratar de que todos los que están del otro lado logremos de que la nada no avance. Excelente. Exacto. Muchísimas gracias por compartir un momento tan interesante con nosotros en este espacio de intercambio que brinda Fasciuni Fest. Les agradezco, Claudia, Alejandro, Juan. Hemos llegado al final de este festival y quiero agradecer a todos los que nos han acompañado en esta nueva edición, a los estudiantes que se forman para desarrollarse personal y profesionalmente, a los docentes y mentores que con compromiso y dedicación enriquecen la enseñanza, y a toda la gente de la industria cinematográfica que ha sido inspiración para cada amante del cine. Hoy, debido a las posibilidades que nos brinda la digitalización, nos encontramos en formato virtual y con un alcance a toda Latinoamérica y el mundo. Ha sido realmente un honor poder conversar con gente tan talentosa y llena de experiencias para compartir hoy con todos nosotros, los jóvenes estudiantes, los amantes del cine, los realizadores audiovisuales, entre miles de personas más. Espero que hayan disfrutado de esta jornada y que se lleven inspiración, historias y aprendizaje. Quiero agradecer nuevamente a quienes hacen posible esta iniciativa: DirecTV Latinoamérica, AT&T, Sky Brasil, Warner Media, HBO Max, USC School of Cinematic Arts, Creative Artists Agency, TV Cortos y a Sundance Collab, que forma parte del Sundance Institute. Les recuerdo que hoy comienza una nueva función de Fasciuni Becas y que pueden participar enviando sus cortos a través de la web fasciuni.com. Fasciuni es la competencia de becas para estudiantes de cine que promueve el desarrollo de su formación profesional y académica y brinda grandes oportunidades para comenzar su carrera en el mundo audiovisual. Los cortos ganadores reciben dinero monetario y la posibilidad de una beca de verano en una de las mejores universidades del mundo, que es la USC School of Cinematic Arts. Visibilidad con reconocida gente del ámbito cinematográfico, la posibilidad de participar en festivales internacionales como el New York Latino Film Festival y Miami Film Festival, entre muchos beneficios más. Les agradezco por la atención y la participación en este encuentro. Los esperamos el próximo año con nuevas personalidades, miradas y perspectivas. Estén atentos a las redes sociales Fasciuni Becas para más información y oportunidades. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Juan. Gracias, Víctor. Nos vemos. Gracias a todos. Bueno.